lea, entonces él dice, no, el orden ahí sí importa. ¿Sí estamos? No, era al revés, profe. Era al revés. Ve, vamos a ponernos un ejemplo sencillo, pero entonces vamos a llevarlo primero con calma, para que no me enrede. Entonces, mire, dice, voy a tratar de usar esta expresión en alguna situación problemática que podamos usar. Voy a ponerles un primer ejemplo para jugar con eso, y es, e incluso aquí lo hicimos. Miren que aquí lo hicimos en el juego de las esferas de billar. Miren el juego de las esferas de billar cómo es. Si a uno le dicen de cuántas maneras es posible tomar bolitas de las de billar, son 16 esferas, pero de cuántas maneras es posible tomar si yo solo tomo ¿qué? 3, ¿sí? Si yo solo tomo 3 bolitas, es decir, solo tengo 3 bolitas por escoger. Podrían ser las 16, pero solo voy a escoger ¿qué? 3. ¿De cuántas maneras posibles puedo escoger las qué? Las 3. ¿Sí estamos? Entonces yo digo, bueno, pues sencillo, simplemente son 16 bolitas, ¿sí? Las vamos a permutar. Y tengo el R. El R es cuántas bolitas de las 16 voy a tomar. ¿Cuántas? 3. Entonces yo digo, entonces esto es 3. Y miren que aquí no me están hablando del orden, ¿o sí? No me están diciendo si es 8, 7 o 41, o la esfera 16, la esfera, la que sea. Entonces uno dice, mire, ¿de cuántas formas es posible hacer ese juego? Entonces uno dice, 16 factorial sobre 16 menos 3 factorial. O sea que la manera posible es 16 por 15 por ¿qué? 14, y ahí voy a parar porque resulta que miren, 16 menos 3, ¿cuánto? 16 menos 3, 13. Entonces aquí me queda 13 factorial. Aquí paro un 14 y aquí me queda un 13 factorial. ¿Están de acuerdo? O sea, me queda 16, 15, 14, 13 y 13 factorial. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento 13 y 13 factorial se cancelan. Y entonces me está diciendo, entonces mire, la forma posible de ordenar esas esferas, o sea, de tomar grupos de A3, no importa en qué orden lo haga, la cantidad posibles de formas es esta, 16 por 15 por 14. O sea que ¿cuántas es? ¿Cuántas posibilidades o de cuántas maneras se pueden tomar las esferas? Hagamos ese producto. 16 por 15, ¿por qué? 14. Por 14. Miren mi primer ejemplo de permutación, que es el ejemplo que acabamos de discutir. ¿Sí estamos? No importa. ¿Listo? ¿Cuánto dio? 16 por 15 por 14, asesores técnicos. Hágale la mente que esa parte. ¿Cuánto? 3.360. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Entonces hay 3.360 maneras de hacerlo. ¿Sí estamos? ¡Qué miedo! ¿Cierto? Podríamos pensar que es una cosa demasiado simple y arbitraria, resultando ser que hay 3.360 maneras diferentes de ¿qué? De hacerlo. Estoy un poco confundida. Yo investigué sobre el tema de combinatoria y encontré que hacen una distinción entre variaciones, permutaciones y combinaciones. Sí. Y que lo que usted acaba de explicar corresponde a las variaciones. En las permutaciones manejan otra forma. Oye, mira, no, sí, está bien. Yo encontré, porque pues yo también he estado mirando, y es, sí, claro, yo también he estado mirando sobre las permutaciones, combinatoria y la variación. Y esta receta la encontré varias veces como permutación, pero también me encontré con gente que hablaba de que eso no era una permutación, sino era una combinatoria. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay muchos casos. Si ustedes fueron juiciosos, ustedes pudieron haber notado que cuando investigaron, habían casos donde decía cuándo es distinguible, cuándo no es distinguible, cuándo se repiten, cuándo no se repiten. ¿Me hago entender? Entonces yo estoy tratando de llevarlos a ustedes a los casos más sencillos, porque puede ser que una permutación no sea otra cosa más que un caso particular de una combinación. ¿Me hago entender? Entonces ese es el problema, que pues pueden haber muchas maneras de hacer combinaciones y una de esas es esta forma. No es la única, si hicieron la tarea bien, pudieron haber notado que por lo menos hay 3 maneras diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes tienen que tener que, cuidado, voy a tratar de llevar permutación y combinación.
La combinación que voy a manejar es la que tiene la misma estructura matemática que esta, pero afuera tiene a quién, al R factorial. ¿Sí lo han visto? Que es el otro caso donde el orden sí importa, porque no es lo mismo que quede campeón A o que quede campeón quién. ¿Ven? ¿Sí estamos o no? ¿Qué? Todos. Entonces digo, listo, perfecto. ¿Listo? Espero responder a tu pregunta. Insisto, hay muchas formas de hacerlo, o sea, hay muchas posibilidades. Vamos a manejar dos. Y ya lo miraremos con calma. Miren, y esto es severo porque miren que ahora, espero ustedes alguna vez antes de esta clase se hayan preguntado lo siguiente. Porque pues yo sí me lo he preguntado, ¿cierto? ¿Por qué diablos nunca uno ve una placa de carro repetida? ¿Sí? O sea, si uno como, placa de carro, ¿qué placa tienes? No, tal, y el otro tal, y uno cuando ha visto que dos manes tengan la misma placa, y entonces prácticamente la probabilidad de que una placa sea la misma es prácticamente que nula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que la placa es uno de los juegos de combinatoria o de permutación, como lo quieran llamar, de los más salvajes del mundo, ¿sí? ¿Y saben cómo se juega, por ejemplo, a crear las claves de internet? ¿Ustedes saben cuántas posibilidades hay de crear una clave en internet? ¡Tarea! Miren, les tengo una tarea severa. ¡Qué buena tarea! No, es que estoy emocionado. Mire, qué buena tarea. ¿Cuántas posibilidades hay de crear una clave en su celular con la web, con el táctil ese que hacen así? El patrón. Sí, el patrón, con el patrón. ¿De cuántas maneras hay posibles para hacer el patrón? Dígame cuántas maneras hay con esos puntos que hay. No sé si hay unos de 9 puntos y hay otros de 12 puntos o no sé. Creo que son de 9, ¿no? ¿De cuántas maneras posibles hay un patrón? Yo me imagino que ya hay un matemático, ya hay alguien que hizo qué. Cuentas y dijo, mire, el número de combinaciones posibles son tantas, y son tantas que es muy posible que nadie se desgaste buscando esa clave. Por eso es que la cosa es como tan segura, porque el número de posibilidades es que enorme. La tarea es que me digan qué tan enorme es. ¿Sí? Muy bien. Ese profesor sí está volando. Muy bien, entonces miren. ¿Cómo así que muy malo? Bueno, entonces miren. Pero uniendo todos los punticos, porque pues uno puede hacer otra vez. Uno puede hacerlo solamente. No, pues hay muchas posibilidades, entonces yo creo que uno puede decir, bueno, supongamos que usamos todos los punticos, como también podría ser que solo usaran 3 o 4 punticos. Resulta que son 9 puntos, pero resulta que solo voy a usar 5, entonces ¿cuántas posibilidades hay? Y entonces uno puede intentar hacerlo con una permutación, ¿cierto? Sí, porque estoy diciendo 5 puntos, pero no estoy diciendo cuáles. Entonces como no es distinguible, entonces hago permutación de 9 posibilidades con 5 que voy a usar. Y bueno, vamos a ese cálculo. Por eso. Mucha vacancia, por Dios, yo he creado unos monstruos, ahora sí. Entonces miren, entonces uno podría pensar que es permutación, vengan a ver si eso se ve bien, sí. Permutación de 9, permutación con 5. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo sería ese juego? Entonces, ¿cómo es la ecuación? 9 es el número de posibilidades que tenemos y 5 es las que vamos aquí a usar. ¿Sí estamos? Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden usar? Pues yo no sé hasta qué punto esta sea una buena aproximación o no, porque como esto es una cuestión más como geométrica, ¿no? Pero bueno. Entonces, dice, listo, entonces hagámoslo. Entonces decimos 9 factorial, ¿sobre quién? 9 menos 5 factorial. Entonces, ¿cuánto da eso? Entonces me dice 9 por 8 por 7 por 6, 9 menos 5, ¿cuánto da? 4 factorial. Entonces voy a viajar hasta allá, 6, 5, 4 factorial. Y cuando encuentro 4 factorial, lo mato con 4 factorial. ¿Sí estamos? Y entonces me queda que el número de posibilidades viene dado por... Este número está muy grande, traten de escribirlo pequeño, los números son pequeños, porque yo a veces me exagero. Entonces me queda que esto es 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Listo, díganme cuánto da eso. 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Pues tiene que dar un numerito más o menos grande, ¿no? Deben moral, díganme que es más o menos grande. Claro que eso solo con 5 puntos, ¿no? ¿Mira? 15.120. 15.120. Mi amigo dice, bueno, sí. Bueno,
15.120. Entonces mi amigo dice, mire, si tenemos un celular de 9 puntos y solo usamos 5, ¿sí? Entonces para usar los 5 puntos de maneras diferentes, pues deberían haber del orden de 15.120 posibilidades. Pero usted seguramente tiene la misma desde hace 5 años. No, sí, no, lo que pasa es que uno es muy repetitivo, ¿no? Uno monta una clave, yo tengo una clave y la clave de casi toda la vida uno la mantiene hasta el fin de los días, hasta que llega un hacker y lo daña a uno, porque ya me pasó y entonces me tocó inventar una clave mucho más mortal, ahora la mantengo, pero es mucho más mortal. Ahorita alguien también. ¿Listo? Bueno, bien. Pregunto, ¿está más o menos claro cómo es el juego? Pero averigüen, o sea, investiguen. O sea, ¿quién ha hecho ese cálculo y más o menos cuánto les ha dado para ver si estamos cercanos o no? ¿Entienden? Bueno, muy bien. Otro ejemplo. Estamos con las placas de los carros, ¿no? Entonces supongamos que la placa del carro tiene la siguiente situación. Me dicen, miren, tengo el abecedario, ¿cierto? ¿El abecedario cuántas letras tiene? 20. 26. 26, entonces el abecedario tiene 26 letras. Pero miren que una placa siempre es así, como A, H, K, 9, 3, 4. La placa AHK 934, esa es una placa. Entonces miren. Sí, claro. 26, estos tienen 26 posibilidades, 26 posibilidades, 26 posibilidades. Este tiene 9 posibilidades. 9 posibilidades, 0 a 9, ¿no? Esto va de 0 a 9, de 0 a 9 y de 0 a 9. Entonces lo que le preguntan a uno es ¿cuántas placas posibles existen? ¿Sí? Le dicen a uno, miren, ese es el juego de posibilidades. Entonces la pregunta es ¿cuántas placas posibles existen? Entonces miren, este es un juego de permutación. Aquí es un juego de permutación, porque miren, aquí es lo que pasa es que este es un problema más caliente porque son todos y al tiempo. Entonces, primero, para la A tengo ¿cuántas posibilidades? ¿Pero cuántas tomo? Una sola. Aquí, exactamente lo mismo, pero una sola. Acá también tengo 9 posibilidades y solo tomo ¿qué? Una. Acá también y acá también. Si estamos, pero resulta que como es un evento que depende de todos estos eventos, entonces uno va multiplicando el número de posibilidades del uno con el número de posibilidades del otro, con el número de posibilidades del otro y el número de posibilidades del otro. Y entonces al final le dan todas las posibilidades. Recuerden que para calcular posibilidades dijimos que toca siempre hacer una productoria. ¿Cómo lo probamos con el problema de las bolas de billar? ¿Sí estamos? Porque uno va reduciendo las posibilidades. Entonces miren, entonces aquí me queda que esto es una permutación. No importa cuál sea, yo voy a escoger una. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo digo, mire, entonces aquí lo que voy a hacer yo es voy a usar esa fórmula, entonces digo eso es 26 factorial sobre 26 menos 1 que factorial. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso va a ser lo mismo que tener 26 factorial sobre 26 menos 1 25 factorial. Pero entonces es lo mismo que tener 26 por 25 factorial sobre 25 ¿qué? Factorial. O sea que resulta que simplemente este número me aporta ¿qué? Un 26. Pero este número ¿cuánto me aporta? 26. Y este 26. Este ya me aporta otra cosa. Entonces hagamos el cálculo a uno de estos. ¿Sí me vamos a entender cómo es el juego? Entonces acá digo, ¿cuántas posibilidades tengo? 10 posibilidades, pero solo tomo una. Entonces yo digo, bueno, entonces el juego es así. Digo, 10 factorial sobre 10 menos 1 ¿qué? Factorial. Entonces me da 10 factorial sobre 9 factorial, y eso es lo mismo que tener 10 por 9 factorial sobre 9 ¿qué? Factorial. Muere Kakaroto. Conclusión. La probabilidad es que bueno, ¿cuántas posibilidades hay? Y pues uno dice, pues obvio, ¿no? ¿Cuántas posibilidades hay? Pues 10. No, obviamente no hay necesidad de hacerlo. Yo solo estoy probando que la fórmula ¿qué? Pues da la respuesta que tiene que dar. Porque cuando uno
al principio uno lo puede hacer a mano, ¿no? ¿Cierto? Cuando las posibilidades son pocas uno puede decir cuántas posibilidades hay. Si yo lo tomo una, pues 10. ¿Cierto? Como al inicio del juego las esferas de billar. ¿Cuántas posibilidades hay en el primer intento? Lindo, 16. Pero resulta que en el segundo intento ya toca tener en cuenta las 16 anteriores más las 15 que se vienen. O bueno, por las 15. Y así me hago entender o no, entonces se pone un infierno. Entonces listo. Entonces aquí me da 10 y al otro lado me dio 26. Así que la posible cantidad de placas que hay son las siguientes. Entonces uno dice, oiga, 26 por el primer número, 26 por el segundo número, 26 por el tercer número, por 10 por el, bueno, primero, por la primera letra, segunda letra, tercera letra, primer número, segundo número y tercer ¿qué? Número. Así que la respuesta al número de placas que podrían existir es ese producto. ¿Cuánto va ese producto? Ese producto es 26 a la 3 por 10 a la ¿qué? Por 10 a la 3. ¿Listo? Díganme cuánto hace monstruo. Son números ¿qué? Monstruosos. Claro que no llegan a los millones de dólares que yo voy a tener, pero pues por ahí va la cosa, ¿no? Miremos a ver. ¿Cuánto dio? No cabe. ¿Cómo así que? Claro que sí, en la calculadora cabe, por supuesto. Ah, ok. ¿Cuánto da? 18.575. Mentira. Yo sé cuánto da más o menos, pero estás muy lejos de la respuesta. 17, sí. ¿Usted, ¿será que en Bogotá hay 17.000 carros? No. 17. ¿No? ¿Hay más? Por eso, y entonces ya las placas estarían ¿qué? Repitiendo. No, tiene que ser un número tan grande que uno espere que no se repitan las placas. Si mal no estoy, da 170 millones. La 17. 175. No sabemos leer el número, ¿no? La 17. ¡Ay! ¡Uy, no! Pero no me hagan eso, que eso sí ya no es culpa mía. 175 millones de placas, más o menos. Dícteme. 175 millones de placas, ¿cómo es eso? Más o menos 175 millones de ¿qué? De placas. Así que el Estado ni nadie está preocupado por si de pronto hay una placa ¿qué? Se repite. Claro, obviamente lo que sí ustedes tienen que pensar es algo interesante. Miren que este es un juego muy tonto, pero al mismo tiempo es muy divertido, porque la pregunta es, ¿y cómo diablos saben ellos qué placa ya está asignada para no repetirla? ¿Se va a entender o no? Ya, o sea, un sistema, claro, un sistema. Unos y ceros, falso y verdadero. Miren cómo empieza a jugar el papel importante todo lo que yo les he enseñado. Ah, sí, yo necesito computar esto, pero esto es muy ¿qué? Muy violento. Entonces yo me armo una computadora con unos y ceros, falso y verdadero, lógica matemática. ¿No pillan cómo es? Para poder ¿qué? Contar. Para que el programa de computadora me haga ese cálculo y yo me relaje. Porque imagínense uno llevarlo eso en la mente o escrito en un... Imagínense cómo era hace unos 200 años, 300 años llevar un inventario. Una maravilla, ¿cierto? No había Excel y la gente lo hacía. Muy impresionante. ¿Cómo lo ven? ¿Está claro? ¿Cómo es el juego? Entonces los voy a retar. Los miro a los ojos y los reto para descifrar la clave de su WhatsApp o la clave de su Facebook. A ver cómo es. ¿Qué tal si uno necesita crear una clave? ¿Sí? Uno necesita crear una clave y la va a crear de la siguiente manera. Tiene, digamos, por ejemplo, tiene dos estructuras alfabéticas, simplemente alfabéticas, numéricas serían los números, alfabéticas, dos estructuras alfabéticas acá. O sea, uno le pide insertar dos letras acá. Letras, solo letras. ¿Listo? Y bueno, supongamos que todas son minúsculas para no entrar en posibilidades de que si fueran minúsculas o fueran ¿qué? Mayúsculas. O si está incluido la arroba, no está incluido la arroba, raya al piso, no. Abecedario. ¿Estamos? Para que no me pongan tan intensos. Y acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5 dígitos. ¿Sí? Y entonces me dicen, bueno, mire que estas personas van a crear aquí con abecedario y aquí con números. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas posibles claves pueden surgir con esas posibilidades? ¿Listo? Ese es el reto. Los reto. 1 minuto para ganar y buena suerte.
¿Listo? Severo, ¿no? Uy. Hágale pues. ¿Qué pasa? Para el otro año, quieto, entonces. Y ahora sí le puedo decir cuáles son las probabilidades o posibilidades de que yo deje que eso pase. Cero porque cero factorial pierdo. Porque si digo que cero factorial, al menos una posibilidad. 26 a la 1, ¿Qué? 27. No sé, no lo he hecho. ¿Lo va a hacer o qué? Aquí tengo un amigo. Digo, profe, me ofrezco como voluntario de algo de la fama. No, si quieres, no, no. Sí, O sea, como es esa psicología del profesor maravillosa. Él le dice, no, tranquilo, y él dice, bueno, ya voy. A las 5. Ya está. Compañeros, por favor, les pido el favor que bajen un poquito el volumen para que podamos escuchar al amigo, ¿Hay que hacer eso? para que se escuche ahí en el video bien chévere. Gracias, mi queridos. ¿Hay que hacer esto? Sí, claro, hágale, papito. Aunque usted no, pero nosotros ya sabemos cuáles son las posibilidades ahí en los cuadritos. ¿Cuánto es la posibilidad en el primer cuadrito? O sea, ¿cuántas combinaciones? 26, 10, 10. Y pues acá igual, entonces tendríamos 26 por 26 por 10 a la 5, que sería pues el número que eso me da. Mira, mira cuánto te dio. ¿Estamos de acuerdo? Es igualito al de la placa. ¿Sí o no? Sí, es igualito al de la placa, solo que es que aquí hay más posibilidades. O sea, en la placa son tres letras del abecedario y 3 números, mientras que aquí son solo 2 letras del abecedario y 5 números. Pero para cualquier efecto es exactamente ¿qué? Lo mismo. Por ejemplo, entonces hay 67.600.000 posibilidades.